En este mundo se ocultan las versiones alteradas de una verdad. Eso explicaría el por qué poseer la información adecuada es otra forma de poder. Si bien no sabemos la verdad con exactitud, se puede comenzar por una realidad que nos afecta a todos de manera directa o indirecta y sin distinción alguna. Esta realidad es la salud mental. ¿Qué tan aptas están las personas para integrarse y convivir unos con otros en sociedad y contribuir a un bienestar común? Bueno, intentaremos responder a esta pregunta por qué la lógica narcisista rige al mundo que conocemos hoy. Empecemos por, ¿qué es el poder? Tener poder es influir sobre las masas con facilidad, pero para esto hay que tener unas características que son cargos de autoridad, una actividad económica superior a la media poblacional, popularidad social, control de la narrativa propia y del ciclo social, control sobre la información que se expone a la comunidad. Podemos inferir que un cargo de esta magnitud solo podría ejercerlo alguien que se encuentre a la altura de ello, al menos así debería ser. En cambio, como sociedad tenemos lo siguiente. Ahora hablemos de ecosistemas y lo que es una matriz. Se entiende por matriz a una red que proporciona soporte estructural a los diferentes organismos que le habiten. Se entiende por ecosistema a un conjunto de organismos que interactúan entre sí al igual que cumplen con funciones clave para el desarrollo y mantenimiento de dicho ecosistema. La Tierra es una matriz y opera como un ecosistema que guarda dentro de sí una serie de microsistemas que se complementan y relacionan entre sí para mantener el funcionamiento del mismo y así poder habitarle. La familia es otra matriz, todo conjunto en donde sus organismos se relacionan y vinculan entre sí. Cada uno cumple una función para alimentar la información con la que fue creada dicha matriz y así contribuir a mantener su vigencia en el tiempo. ¿Qué compone estos ecosistemas sociales? Se componen de la información con la que se edificó la interacción de los miembros que conforman a determinadas tribus. Es decir, todo un sistema de ideologías, creencias y rituales / prácticas que retroalimentan la convivencia de dichos organismos que hacen parte de dicho ecosistema y matriz. La Tierra es un ecosistema, la sociedad es un ecosistema que se diferencia por tribus, la familia es un ecosistema, nosotros operamos como un ecosistema individual y de alguna manera nos diferenciamos entre sí. Ahora supongamos que la sociedad opera como una granja a gran escala. Administrar una granja lleva mucho trabajo porque existen variedad de áreas de las que ocuparse. Está la parte social, la cultural, el económico y tecnológico. Estos la componen para que continúe su correcto funcionamiento. Pero todo depende de quién la lidera. Para ser más precisos, dirigir es como liderar una filarmónica. Si no tienen un buen guía, todo va a sonar terrible. Para que eso no suceda, la persona debe tener una preparación previa y entrenarse para saber guiar adecuadamente. También deberá entrenar su oído para captar quién está desafinado y así poder corregirlo. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que la estabilidad de la tribu o grupo social está directamente relacionada con la estabilidad mental y preparación de su líder. Continuemos con los sistemas. Cada sistema lo define una estructura. Esta estructura le brinda soporte y pone en marcha a este sistema. Usualmente se ve que la estructura se basa en un orden jerárquico operando como una especie de filtro. De este sobresalen áreas o departamentos y de cada uno se despliegan funciones asignadas que se mantienen en movimiento gracias a los ciclos que se alimentan y procesan continuamente. Como se puede ver, el sistema no es el que está mal. El cambio en su destino y propósito se ven directamente afectados por quienes le dan funcionamiento, es decir, la herramienta no está mal, quien desvía su uso es la persona que ejecuta incorrectamente la acción y le da un propósito diferente para el que fue creado. Todo está en la mentalidad de quien ejecuta la acción, no es su recurso. Entonces, si preguntamos, ¿qué mueve al mundo? Podríamos decir que las personas, porque como sociedad somos nuestro mundo. ¿Y qué mueve a las personas? Tenemos a la triada general que la conforman, religión, política / economía y entretenimiento, es decir, algo en lo que creer, algo que administrar y algo con lo cual distraerse. El problema es, ¿quién mueve a las personas? Digamos que bajara del cielo un ángel a decirles van a seguir a su guía hacia el camino azul y este hará victoria absoluta. Ahora supongamos que la sociedad elige a una persona daltónica, adiós camino azul. Con esto quiero decir que no es lo mismo recibir información de alguien sensato a recibir información de alguien que no logra conectar adecuadamente sus ideas y que no está apto para dirigir. Vuelvo a repetir, el problema no es la herramienta o el sistema porque están hechos para funcionar. El problema está en quién le da uso a esa herramienta y lidera la acción. Como se mencionó anteriormente con los sistemas y microsistemas, todo lo que opera a gran escala ejercerá un efecto a pequeña escala. Con esto quiero decir que de alguna manera todo está relacionado y tiene un impacto directo en su funcionamiento. Tenemos un orden general, luego está la sociedad, las tribus según su territorio geográfico, está el hogar y el individuo.
¿Qué los dirige? Como ya mencionamos, la información, ideas, creencias y rituales que aplicados se convierten en un hábito que opera en automático. En cuanto al hogar, todos comparten la misma estructura aunque lo dirijan de manera diferente. Recordemos que el orden y la estructura no tienen mayor complejidad, casi siempre se repite, pero lo que cambia es sus ideales, propósito y cómo le den funcionamiento. El orden o estructura general tiene reglas, derechos, normas, creencias y prácticas que retroalimentan continuamente para mantener a flote dicho sistema que edificaron para relacionarse e interactuar unos con otros en el hogar. Bueno, como mencionamos anteriormente, existen variedad de microsistemas operando con la misma estructura pero cambiando su propósito y su manera de aplicarlo por influencia de su líder principal. Ahora hablemos de un culto. Este opera de la misma manera, se compone de reglas, normas, derechos, creencias y prácticas que mantienen a ese culto a flote y que retroalimentan la información con la cual fue edificado. El problema no es su estructura. El problema es la persona líder que asigna un propósito, unas funciones específicas y una ideología que alimentan a través de dicha estructura que ayuda a mantener a flote dicho culto creado como puente para alcanzar determinados propósitos. Generalmente van con propósitos egoístas. Unos ejemplos que respaldan este tipo de narrativas es el culto de Synanon en Estados Unidos, el culto de Sergio Andrade en México que se desarrolló en el entorno del entretenimiento. Continuemos con lo que serían las famosas redes de información compartida. Para este caso en especial hablaremos de las redes narcisistas. Es común ver personas que comparten una lógica narcisista o, lo que es peor, padecen el trastorno narcisista de la personalidad, ver cómo se unen, se apoyan y benefician entre sí creando redes de corrupción para sobrevivir socialmente y evadir la responsabilidad de sus actos. Se puede ver que al protegerse entre sí, lo hacen no porque exista un respeto y cariño genuino entre ellos, es más porque todos deben algo de lo que no quieren hacerse responsables. Además, si cae uno, caen todos. Usualmente operan como complots y aquellos que no les protejan o compartan su ideología les sabotean hasta anularlos o exiliarlos socialmente. Tenemos una historia que explica cómo operan los complots y es la de Medusa en la mitología griega. Ahora, para que todo vaya aportando más sentido, continuaremos por mencionar ¿qué es el trastorno narcisista de la personalidad? ¿O qué es el narcisismo? Este trastorno o condición se caracteriza por generar en la persona una distorsión sobre sí mismo y su entorno que les lleva a crear un ego aparentemente inflado. Esto ayuda a ocultar una autoestima golpeada. Pero este ego necesita ser alimentado externamente para que ellos puedan sobrevivir socialmente, para así no colapsar ni emocional ni mentalmente y menos en público. Estas personas no poseen autocontrol, por eso necesitan controlar su entorno. No logran autorregularse a sí mismos, por eso necesitan controlar la narrativa de sí mismos y su alrededor. Son los demás quienes tienen que cargar con la culpa y el desorden que generan este tipo de personas. No poseen la capacidad de reflexionar y esto les lleva a pensar que incluso al ver sus resultados negativos ellos siguen siendo perfectos e inmaculados. No poseen una autoestima equilibrada, por ende su discurso aparentemente egocéntrico ayuda a que otros no se den cuenta de su debilidad y no les ataquen. De aquí que ellos ataquen primero para no ser atacados. De aquí su rasgo más característico, la tan vergonzosa envidia. ¿Cómo opera el abuso narcisista? Identificar a su víctima. Estudiar a su víctima para captar su atención. Engancharle reflejando eso que le gusta. Esto hace que su víctima conecte con ellos a un grado netamente emocional. Devaluarle para que sea la víctima quien pida tener la aprobación de la persona narcisista. Descartarle para hacer sentir a la víctima que no es suficiente, que necesita ganarse un lugar en la vida del narcisista. Finalmente, mantener una comunicación intermitente en donde parece que sí o parece que no sienten afecto por la víctima y así mantienen el ciclo vigente. Es todo un juego de usar y tirar. ¿Qué pasa con este abuso? Demuestra que las demás personas para los narcisistas en realidad no representan un igual o una persona humana, significan para ellos una herramienta para llegar a algo, o un recurso para obtener algo. Un objeto de usar y tirar, un juguete o un títere del cual se benefician un rato y luego tienen que ir por otro según su objetivo, esto ya que no lo logran conseguir por sí mismos, siempre dependen de algo o alguien más. ¿Qué necesita una persona con el trastorno narcisista para sobrevivir o ser autosuficiente? Supongamos que internamente las personas son como sillas. Para que una silla no tambalee o no se rompa necesita de sus 4 patas para sostenerse en el tiempo. Una persona autosuficiente tiene las siguientes patas: sus propios recursos intelectuales, conecta o se identifica con creencias acorde a estos recursos, maneja sus emociones y las filtra con paciencia, es su propio barra diagonal admirador de su trabajo, vive en bienestar y vive su proceso con paciencia.
Pero alguien que padece el trastorno narcisista, como vimos anteriormente, su tendencia es a ser dependientes, necesitan que alguien les sirva de basurero para las emociones que no pueden procesar, necesitan que alguien más cargue con la vergüenza, necesitan que otros operen como recurso y les creen una vida que ellos puedan vivir porque aún no logran construirla por sí mismos, necesitan un grupo que les alabe porque por ellos mismos no lo pueden hacer, necesitan que alguien se sacrifique por ellos, alguien que cargue con la culpa por ellos. Necesitan que alguien más se haga responsable de ellos y las consecuencias de sus actos. Como podemos ver, todo gira alrededor de ellos. Por eso es común que las personas narcisistas se roben créditos de trabajos que no han hecho. Suplanten identidades que no son suyas. Apaguen el brillo de otros porque se sienten opacados. O se eclipsan a otros primero para no sentirse opacados ellos. Les puedes ver imitando a otros para obtener atención porque ven que eso les funciona. Señalan de culpables a personas inocentes. Bueno, como es usual observar en estos perfiles conforme se van deteriorando, el efecto que tiene este trastorno en quien lo padece es de hacer de ellos personas inescrupulosas no aptas para una sana convivencia. Ahora hablemos sobre el desarrollo biológico de cada persona. Este no siempre va de la mano con el desarrollo mental. De ser así, todo iría miel sobre hojuelas, pero bien sabemos que no. La distorsión que origina el narcisismo les afecta a ambos sexos sin distinción alguna sobre su estatus socioeconómico, etnia o demás. En cuanto al desarrollo mental, lo generan los estímulos del entorno y el nivel receptivo de la persona. En el caso de los narcisistas existe un desarrollo más lento, pero la experiencia humana la brindan los sentidos y el desarrollo biológico. La distorsión sucede cuando las etapas se ven fragmentadas, pues el reloj biológico no se identifica del todo con el desarrollo mental, ejerciendo confusión tanto en la percepción del entorno como de sí mismos. Aquí se da pie a que la persona ejerza su experiencia humana únicamente a través de sus sentidos y reloj biológico, ya que mucho del entorno no es correctamente ni procesado ni integrado mentalmente de manera correcta. Llegamos a la parte que nos afecta a todos, que es el reflejo de una mente narcisista en rangos de poder a gran escala. Podemos observar que la narrativa no tiene lógica, el discurso pierde sentido. Se habla de complots, guerras, especulación, desorden social, autoatentados, cortinas de humo, conspiraciones y más. Al no poder inyectar con facilidad esta información de dependencia en la sociedad, se recurre a la última carta: desestabilizar a la sociedad con un ataque por la fuerza para ejercer un nuevo orden, mientras se les aturde con violencia. La cortina de humo que no deja ver con claridad a las personas son las emociones que afloran a través de dicho ataque violento. Es como la provocación y reacción de un vínculo emocional narcisista, pero en este caso a gran escala. Es muy común ver la típica práctica de la persona narcisista, que es la de quebrarte las piernas para venderte las muletas y así hacerte dependiente a sus productos o servicios. En este caso, provocar la guerra, venderte la paz, provocarte la pérdida y venderte lo que has perdido. Con ellos siempre es el típico juego de héroes, villanos y víctimas. La peor parte es que ellos juegan a hacer todos los roles y al final suelen ser incluso víctimas de su propio invento, o sea, necesitan ser salvados de sí mismos y del juego que crearon. A gran escala están estos líderes con lógica o ideales narcisistas y el pueblo carga con lo siguiente: la basura que ellos generan, la obligación de alimentarlos, de admirarles, incluso llevar la culpa de sus actos infames. De hecho, suena familiar como a una Corea que no es del sur. Todos estos perfiles se creen invencibles hasta que se dan cuenta que son mortales, entonces nuevos miedos empiezan a florecer, como lo son: envejecer, enfermar y el más temido, morir. Por eso casi siempre les ves que se obsesionan cada vez más con lo superficial, como lucen y también como la sociedad les ve. Su existencia es un sufrimiento tras otro disfrazado de un alter ego exagerado. Nuestro entorno es el reflejo de nuestro estado mental, y si la mente de alguien que gobierna está distorsionada y en guerra, pues su entorno se verá como una guerra. Contrario a lo anterior, el reflejo de una persona equilibrada en rangos de poder. Como mencionamos anteriormente, la mente de estas personas está bajo el bienestar porque tienen conocimiento de sí mismas. Les puedes ver que han desarrollado autocontrol, autoestima, autorregulación, capacidad de reflexión, importante para aceptar errores y mejorarlos. La mente de estas personas está en calma, ya que todo está dentro de ellos y lo administran bien. Su mente es tranquila, por ende el equilibrio y la tranquilidad se verán reflejados en sus decisiones y en su entorno. Vamos avanzando, ahora mencionaremos. Cada matriz tiene su ciclo. No solo existe el alimento como lo conocemos, los sentidos nos demuestran que todo es alimento: lo que escuchas, lo que ves, lo que hueles, lo que tocas, lo que comes.
La información que recibes es alimento y lo retroalimentamos activamente con nuestras prácticas o hábitos como ya se ha mencionado anteriormente. Estas ideologías, creencias y prácticas también son alimento. El amarte a ti mismo es un alimento que te permitirá amar a los demás. Lo primero que sanciona al narcisista es que las personas se amen a sí mismas y se sientan cómodas en su propia piel para que no se amen entre sí y exista división, solo así podrán reinar mejor. La mente de un narcisista gira alrededor de la escasez. El hecho de que alguien se ame y sienta cómodo consigo mismo significaría para ellos que habría menos admiración y atención para ellos. Lo se suena un poco vergonzoso, pero así es como operan lamentablemente. El trastorno narcisista de la personalidad genera en las personas un retraso cognitivo-conductual. Biológicamente portan el cuerpo de un adulto, pero su desarrollo mental y emocional es más lento que el de la media poblacional. Cuidar de un bebé es una actividad absorbente, ¿verdad? Además, todos en casa giran alrededor de este bebé, de brindarle la estabilidad que aún no se pueden dar. Bueno, lidiar con una persona narcisista es igual, solo que el problema sucede cuando es a gran escala, y si toda una comunidad no logra estabilizar a ese bebé gobernante, entonces se complica el asunto. Por ende, la persona narcisista necesita de algo o alguien más para sobrevivir e integrarse socialmente, ya que por sí solos no pueden lograrlo. Es como un virus, este solo logra sobrevivir a través de una persona que lo porte, de lo contrario muere. ¿Cómo se ve el poder en manos narcisistas? No hay libertad de expresión. Hay mucha rigidez mental. Se homogeniza la sociedad. Todos parecen iguales. No hay mente propia ni alma en ellos. ¿No les recuerda a alguien de bigote? Se pone de acuarelas el asunto. ¿Cómo operan los ataques narcisistas? Los narcisistas necesitan doblegar la voluntad del otro a través de la manipulación para poder usarles sin ser cuestionados y verse beneficiados sin ser señalados.